asistencia de los señores senadores. Honorable Asamblea, conforme al registro de asistencia se han acreditado 78 ciudadanos senadores. En consecuencia, hay quórum, señor presidente. Se abre la sesión del martes 11 de diciembre de 2012, correspondiente al primer periodo ordinario de sesiones del primer año de ejercicio. El orden del día está disponible en el monitor de sus escaños, con lo cual se informa de los asuntos que corresponden a la agenda de hoy. El acta de la sesión anterior se encuentra publicada en la Gaceta del Senado de este día. En consecuencia, consulte la Secretaría de la Asamblea en votación económica si se aprueba. Consulto a la Asamblea en votación económica si se aprueba el acta de la sesión anterior. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano. Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano. Aprobada el acta, señor presidente. Pasamos al siguiente asunto. Se recibió una comunicación de la Comisión de Energía por la que informa de la recepción de la respuesta al punto de acuerdo sobre seguridad industrial por parte de Petróleos Mexicanos. Esta asamblea ha quedado debidamente enterada. Se instruye a la Secretaría Parlamentaria a descargar el asunto de sus registros y darlo por concluido. Pasamos al siguiente asunto. Se recibieron también las siguientes comunicaciones. Una, de la senadora Marta Elena García Gómez, por la que informa que el 29 de noviembre del año en curso quedó instalada la Comisión Especial de la Niñez y la Adolescencia, y una de la senadora Arely Gómez González, por la que informa que el mismo 29 de noviembre quedó instalado el Comité de Garantía de Acceso y Transparencia de la Información. Esta asamblea ha quedado debidamente enterada. Pasamos al siguiente asunto. Se recibió de la Cámara de Diputados el acuerdo por el que se integran las representaciones de los diputados que participarán en las comisiones bicamerales de Seguridad Nacional, del Canal de Televisión y del Sistema de Bibliotecas del Congreso de la Unión. Remítase copia del acuerdo a la Junta de Coordinación Política y a los senadores integrantes de esas comisiones bicamerales. Informo a la Asamblea que se recibió del senador José Francisco Yunes Zorrilla, a nombre propio y de los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, un proyecto de decreto que reforma la ley para regular las actividades de las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, así como los artículos 1 y 3 transitorios del artículo 1 del decreto, por el que se expide la ley para regular las actividades de las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Sociedades Cooperativas, de la Ley de Ahorro y Crédito Popular, de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y de la Ley de Instituciones de Crédito. Este proyecto se turna a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, primera, para su análisis y dictamen correspondiente. Dé cuenta a la Secretaría con el proyecto de presupuesto del Senado. Para los efectos de los artículos 66, inciso G, y 99 de la Ley Orgánica del Congreso General, se recibió de la Comisión de Administración el proyecto de presupuesto del Senado para el mes de diciembre de 2012. Servicios personales, 132.587.959 pesos. Materiales y suministros, 4.861.297 pesos. Servicios generales, 112.946.247 pesos. Ayudas y subsidios, 965.713 pesos. Bienes, muebles e inmuebles, 1.924.413 pesos. Total, 253.285.629 pesos. México, Distrito Federal, a 21 de noviembre del 2012, senador Jorge Luis Lavalle Mauri, presidente. Senador Raúl Aarón Pozos Lanz, secretario. Senadora Luz María Beristán Navarrete, secretaria. Senador Carlos Alberto Puente Salas, senador David Monreal Ávila, licenciada Gloria Brasdefer, tesorera. Es todo, señor presidente. Está a consideración de la Asamblea el proyecto de presupuesto. Por no haber quien haga uso de la palabra, se consulta a la Asamblea en votación económica si se aprueba.
Consulto a la Asamblea en votación económica si es de aprobarse el proyecto de presupuesto. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano. Aprobado, señor presidente. Aprobado el presupuesto de la Cámara de Senadores para el mes de diciembre de 2012. Tenemos ahora la primera lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Defensa Nacional con proyecto de decreto por el que se concede autorización al presidente de los Estados Unidos mexicanos para permitir que elementos del ejército mexicano puedan salir del territorio nacional para cooperar en la construcción de un tramo carretero en el puente fronterizo binacional Santa Elena en Corazal, Belice. En virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta de este día y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 195 del reglamento, es de primera lectura. Consulte ahora la Secretaría de la Asamblea en votación económica si autoriza que se dispense la segunda lectura del dictamen y se ponga a discusión de inmediato. Consulto a la Asamblea en votación económica si autoriza que se dispense la segunda lectura del anterior dictamen. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. Sí se dispensa la segunda lectura, señor presidente. Muchas gracias. Está a discusión el mencionado dictamen. No habiendo oradores registrados, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del reglamento para informar de la votación. Con fundamento en el artículo 98 del reglamento, ábrase el sistema electrónico de votación por 3 minutos para recoger la votación nominal del proyecto de decreto. Le voy a cerrar su escaño. Toño. ¿Vas a estar? Hay que cerrar el escaño. No. Ahorita le cierro su escaño. Toño. Con el celular. Yo vengo de cámara. Informo a la Asamblea que resta 1 minuto para que se cierre el sistema de votación.
¿Falta algún senador o senadora de emitir su voto? Sigue abierto el sistema. Sigue abierto el sistema, les informamos a los señores senadores y señoras senadoras. Pregunto si falta algún ciudadano, senador o senadora por emitir su voto. Una vez que ha transcurrido el tiempo indicado por la presidencia, cierres el sistema. Sí, señor presidente, están votando. Está abierto el sistema para los compañeros senadores y senadoras Muy bien. que faltan por hacer su voto, emitir su voto. Aparte del senador Eviel Pérez, ¿quién falta? ¿Cuántos fueron? 85. 86 en pro, 0 en contra, 0 abstenciones. 87. Señor presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 80 y... A ver, senadora, Faltan... es el senador Gerardo Flores, falta emitir su voto. Y el senador Alejandro Encinas. y Laida. La senadora Sansores. Señor presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 92 votos en pro y 0 votos en contra. ¿Puede tomar nota de los senadores que están también emitiendo su voto? Sí tomamos nota, señor presidente. La senadora La licenciada senadores. Sansores, el licenciado Alejandro Encinas, el senador Gerardo Flores y el senador Melgar. me Es parece. correcto, señor. En consecuencia, queda aprobado el decreto por el que se concede autorización al presidente de los Estados Unidos mexicanos para permitir que elementos del ejército mexicano puedan salir del territorio nacional para cooperar en la construcción de un tramo carretero en el puente fronterizo binacional Santa Elena en Corazal, Belice. Se remite al Ejecutivo Federal para sus efectos. Enseguida tenemos la primera lectura a 5 dictámenes de la Comisión de Gobernación con proyectos de decreto que conceden permisos para aceptar y usar condecoraciones que otorgan gobiernos extranjeros. En virtud de que se encuentran publicados en la Gaceta y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 195 del reglamento, son de primera lectura. Consulte ahora a la Secretaría en votación económica. Se autoriza que se dispense la segunda lectura de los 5 dictámenes y se pongan a discusión de inmediato. Consulto a la Asamblea en votación económica si se autoriza que se dispense la segunda lectura de los 5 dictámenes de permiso. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. Sí se dispensa la segunda lectura, señor presidente. Está a discusión el dictamen. Al no haber oradores registrados, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del reglamento para informar de la votación. Ábrase el sistema electrónico de votación por 3 minutos para recoger la votación nominal de los proyectos de decreto. Señor. Está en la pantalla.
Informo a la Asamblea que resta 1 minuto para que se cierre el sistema de votación electrónica. Pregunto si falta algún senador o senadora por emitir su voto. Sigue abierto el sistema. Pregunto si falta algún senador o senadora por emitir su voto. Está abierto, senador. Entró con la senadora Torres. Ya me voto. Vuelvo a preguntar. ¿Falta algún senador por emitir su voto? 87 entró. Señor presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 88 votos en pro y 0 votos en contra. En consecuencia, quedan aprobados los proyectos de decreto que conceden permisos para aceptar y usar condecoraciones que otorgan gobiernos extranjeros. Se remiten a la Cámara de Diputados para sus efectos constitucionales. Pasamos a la discusión de un dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Europa y de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto por el que se aprueba el convenio entre México y Letonia para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y su protocolo hecho en Washington, D.C. Debido a que el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta de este día, consulte la Secretaría de la Asamblea en votación económica si se omite su lectura. Consulto a la Asamblea en votación económica si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, a favor de levantar la mano. Quienes estén porque no se omita, a favor de levantar la mano. Sí se omite la lectura, señor presidente. Está a discusión el citado dictamen. No habiendo oradores registrados, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del reglamento para informar de la votación. Ábrase el sistema electrónico de votación por 3 minutos para recoger la votación nominal del proyecto de decreto. De hecho, también las tenemos programadas ahí en las pantallas laterales.
Informo a la Asamblea que resta 1 minuto para que se cierre el sistema de votación electrónico. ¿Falta algún senador o senadora por emitir su voto? Sí, abierto el sistema, senador. ¿Falta algún senador o senadora? Señor presidente, conforme al registro en el sistema electrónico se emitieron 93 votos en pro, 0 votos en contra. En consecuencia, queda aprobado el decreto que contiene el convenio entre los Estados Unidos mexicanos y la República de Letonia para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y su protocolo, hecho en Washington, D.C. el 20 de abril de 2012. Se remite al Ejecutivo Federal para los efectos del artículo 72 constitucional. Tenemos ahora la discusión de un dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico y de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto por el que se apruebe el acuerdo entre México y Qatar para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta. Debido a que el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta de este día, consulte la Secretaría de la Asamblea en votación económica si se omite su lectura. Consulto a la Asamblea en votación económica si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, a favor de levantar la mano. Quienes estén porque no se omita, a favor de levantar la mano. Sí se omite la lectura, señor presidente. Está a discusión. Al no haber oradores registrados, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del reglamento para informar de la votación y ábrase el sistema electrónico de votación por 3 minutos para recoger la votación nominal del proyecto de decreto. Ya quedó, ¿eh? Ya quedó. Sí, sí, sí.
Informo a la Asamblea que resta 1 minuto para que se cierre el sistema de votación. Una vez que ha transcurrido el tiempo indicado por la presidencia, cierres el sistema electrónico. ¿Falta algún senador por emitir su voto? Señor presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, Voto del senador Delgado, Gerardo Flores. se toma el voto del senador Mario Delgado, Flores. del senador Flores, De la senadora Guevara. de la senadora Ana Guevara, Romero Hicks. del senador Romero Hicks, Burques. del senador Burges, de la senadora Pilar Ortega. 100 votos en pro, 0 en Se emitieron 100 votos en pro, señor presidente, 0 votos en contra. contra. Mariana Gómez del Campo. 101 de Mariana Gómez y 102 del senador Raúl Cervantes. En consecuencia, queda aprobado el decreto que contiene el acuerdo entre el gobierno de los Estados Unidos mexicanos y el gobierno del Estado de Qatar para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta, firmado en la Ciudad de México el 14 de mayo de 2012. Se remite al Ejecutivo Federal para los efectos del artículo 72 constitucional. Tenemos a discusión otro dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico y de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto por el que se apruebe el acuerdo entre México y el gobierno de la región de administración especial de Hong Kong de la República Popular China para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta, firmado en Los Cabos, Baja California Sur, México, el 18 de junio de 2012. Debido a que el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta de este día, consulte la Secretaría de la Asamblea en votación económica si se omite su lectura. Consulto a la Asamblea en votación económica si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, a favor de levantar la mano. Quienes estén porque no se omita, a favor de levantar la mano. Sí se omite la lectura, señor presidente. Esta discusión, no habiendo oradores registrados, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del reglamento para informar de la votación. Ábrase el sistema electrónico de votación por 3 minutos para recoger la votación nominal del proyecto de decreto. Una sonrisa.
Informo a la Asamblea que resta 1 minuto para que se cierre el sistema de votación. Una vez que ha transcurrido el tiempo indicado por la presidencia, cierres el sistema electrónico. Pregunto si falta algún ciudadano, senador o senadora, por emitir su voto. Está abierto el sistema, senadora Gómez. Pregunto si falta algún ciudadano, senador o senadora, por emitir su voto. Senadora Palovich. Señor presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 104 votos en pro, 0 votos en contra y 0 abstenciones. En consecuencia, queda aprobado el decreto que contiene el acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos mexicanos y el Gobierno de la Región de Administración Especial de Hong Kong de la República Popular China para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta, firmado en Los Cabos, Baja California Sur, México, el 18 de junio de 2012. Se remite al Ejecutivo Federal para los efectos del artículo 72 constitucional. En otro apartado del orden del día, continuamos con la discusión en lo particular del dictamen de reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Como es de su conocimiento, está pendiente la resolución de la propuesta de modificaciones a la fracción 16ª y al último párrafo del artículo 27 contenido en el dictamen de reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. A este respecto, informo a ustedes que el senador Raúl Cervantes Andrade, promovente de la reserva, remitió a la presidencia de la mesa directiva un oficio por el que retira dichas reservas, por lo que esta presidencia las tiene por retiradas. En consecuencia, procede consultar a la Asamblea si se aprueban la fracción 16ª y el último párrafo del artículo 27 en los términos del dictamen publicado en la Gaceta desde el pasado día 6 de diciembre. Proceda a la Secretaría. Consulto a la Asamblea en votación económica si se aprueba la fracción 16ª y el último párrafo del artículo 27 en lo publicado en los términos del dictamen publicados en la Gaceta del 6 de diciembre. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. Sí se aprueba, señor presidente. En consecuencia, queda aprobado el artículo 27 del proyecto de decreto. Está aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Se devuelve con modificaciones a la Cámara de Diputados para los efectos de lo dispuesto por la fracción E del artículo 72 constitucional. Pasamos a la discusión de 2 dictámenes de la Comisión de Seguridad Social que contienen puntos de acuerdo. Debido a que se encuentran publicados en la Gaceta, solicito a la Secretaría de Lectura sus puntos resolutivos. Doy lectura al dictamen sobre el punto de acuerdo que propone reformas a la Ley de Pensiones Civiles de Tlaxcala. Único. El Senado de la República del Honorable Congreso de la Unión, con pleno respeto al principio de división y colaboración de poderes, remite al titular del Ejecutivo y al Congreso del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala la proposición que se dictamina
en razón de que el gobernador, como a los diputados, corresponde la facultad de iniciar leyes y el Congreso del Estado es el ámbito competencial para iniciar, discutir y aprobar, en su caso, cualquier modificación a la Ley de Pensiones Civiles de esa entidad federativa. Dictamen único. El Senado de la República del Honorable Congreso de la Unión exhorta a la Dirección General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado a incluir en el programa de construcción, ampliación y remodelación de unidades médicas y administrativas del ISSSTE la construcción y equipamiento de un hospital de alta especialidad en la ciudad de Hermosillo, Sonora, y para que en el programa de obra pública 2013 del Instituto se asignen los recursos presupuestales para la rehabilitación y ampliación del Hospital General ISSSTE Dr. Fernando Ocaranza, ubicado en la capital de ese estado. Es todo, señor presidente. Está a discusión el dictamen. En virtud, sonido en el escaño de la senadora Mendoza. Consulto a la Secretaría en la votación anterior que acaba de pedir de manera económica para el dictamen. Le solicito que nos apoye leyendo el reglamento en la parte que compete. ¿Qué te dijo? Senadora, ¿nos permitiría terminar la discusión de este asunto y regresamos a la inquietud que está usted manifestando con todo gusto? Sí, esperamos, pero nuestra percepción es que debió haber sido una votación nominal y no como la secretaria la solicitó en lo económico. Regresamos. Gracias, senadora. Regresamos al asunto en cuanto desahoguemos este punto y regresamos al tema. Gracias. En virtud de haberse agotado la lista de oradores, consulte a la Secretaría de la Asamblea en votación económica si son de aprobarse los acuerdos. Consulto a la Asamblea en votación económica si son de aprobarse los acuerdos. Quienes estén por que se aprueben, favor de levantar la mano. Quienes estén por que se rechacen, favor de levantar la mano. Aprobado, señor presidente, los acuerdos. Comuníquense. Ahora sí, sonido en el escaño de la senadora Mendoza. Sonido en el escaño del senador Barbosa. Señor presidente, en relación a la conclusión del proceso legislativo del dictamen de reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, por cierto, de hechos que exaltaron los ánimos en este pleno y que todos debemos tener una reflexión sobre los mismos, hay que concluir el proceso de manera legal. Se votó en lo general a favor, salvo la reserva que hizo el senador Cervantes de la fracción 16 del artículo 27. El día de hoy, el senador Cervantes ha presentado un escrito retirando su reserva. Por tanto, queda el dictamen en los términos que fue presentado por las Comisiones Unidas. Está votado, salvo la fracción 16 del artículo 27. Cuando se votan leyes, la votación es nominal, no es económica. Y yo puedo entender de verdad, y no quisiera abonar ni por insinuación a que este pleno se controvierta, pero estamos cometiendo un error.
que debiera de corregirse. Todos quienes conocen un poco de proceso legislativo sabrán que las leyes se votan en votación nominal, no de manera económica. Por tanto, presidente, no quiero también impugnar el trámite, que de manera correcta se haría en términos del artículo 19 del reglamento. No lo quiero hacer, por favor. No quiero verme como que estoy impugnando el trámite, pero pido la consideración de la mesa directiva y pido la consideración de los grupos parlamentarios para que corrijamos el error que hemos cometido. De lo contrario, el proceso legislativo sería débil e impugnable. Esa es su consideración de la mesa directiva y de los grupos parlamentarios. Ojalá, y esa es la convicción del grupo parlamentario, que se atendiera este planteamiento respetuoso y cuidadoso que he realizado. Gracias. Gracias, senador Barbosa. Sonido en el escaño del senador Martínez. Gracias, señor presidente. En apoyo a la moción que hace el senador Barbosa con respecto a la reserva de las reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en apoyo a esa moción, solicito en efecto que sea la votación nominal de conformidad a nuestro reglamento en el artículo 99, que establece en su párrafo primero que se votan nominalmente los dictámenes de las comisiones con los proyectos de ley o de decreto. Por tanto, creo que la mesa directiva debe corregir la votación que se hizo hace un momento con respecto a este proyecto de ley y debe ser en votación nominal. Es cuanto, señor presidente. Listo. En atención a las inquietudes de los senadores Barbosa y Martínez expresadas, hagamos la votación nominal correspondiente. Solicito se hagan los anuncios correspondientes y se abre el sistema electrónico de votación. Aclaro, lo que estamos votando es a favor la fracción 16ª y último párrafo del artículo 27 en los términos del dictamen publicado en la Gaceta del 6 de diciembre. Ábrase el sistema electrónico de votación. Ya lo puse, ya no, solamente que está tengo. Sí, no, es que ya se registró. Quitarlo, pónselo así ya cuando se registra ya.
Faltan 3. Que voten en la excepcional. No, pero algunos sí, porque si no se va a levantar la... ¿Falta algún senador o senadora por emitir su voto? Senador Gamboa. En abstención. Senador Zamora. Abstención. Senador John Orihuela. Abstención. Senadora Marcela Guerra en abstención. Senador René Juárez en abstención. David Pechina en abstención. Héctor Yunes, abstención. Omar Fayad en abstención. José Yunes en abstención. Hilda Flores en abstención. Manuel Cota en abstención. Rocío Pineda en abstención. Joel Ayala en abstención. Arely Gómez en abstención. Eviel Pérez, abstención. Senadora Angélica Araujo en abstención. Margarita Flores, abstención. Meli Romero en abstención. Senador Rosas en abstención. Senador Miguel Ángel Chico en abstención. Cristina Díaz en abstención. Diva Adamira, abstención. Leti Herrera en abstención. Senador Miguel Romo en abstención. Listo. Señor presidente, se emitieron 58 votos en pro, 1 en contra y 37 abstenciones. En consecuencia, queda aprobado el artículo 27 del proyecto de decreto. Está aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Se devuelve con modificaciones a la Cámara de Diputados para los efectos de lo dispuesto por la fracción E del artículo 72 constitucional. Pasamos a la discusión de un dictamen de las Comisiones Unidas de Juventud y Deporte y de Estudios Legislativos Primera. Debido a que el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta del Senado de este día, solicito a la Secretaría de Lectura su parte resolutiva. Doy lectura al dictamen. Primero, es de aprobarse el acuerdo emitido por la Cámara de Diputados de fecha 25 de abril de 2012, por el que se desecha la minuta con proyecto de decreto que reforma la fracción primera del artículo 3 de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, por considerarse como asunto atendido. Segundo, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Es todo, señor presidente. En consecuencia a esta discusión, en virtud de no haber oradores, consulte la Secretaría, la Asamblea en votación económica, si es de aprobarse el anterior acuerdo. Consulto a la Asamblea en votación económica si es de aprobarse el anterior acuerdo. Quienes estén por que se apruebe, favor de levantar la mano. Quienes estén por que se rechace, favor de levantar la mano. Es aprobado, señor presidente. Aprobado el acuerdo, archívese al asunto como totalmente concluido. En el apartado de iniciativas, tiene el uso de la tribuna la senadora Hilda Estela Flores Escalera del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional para presentar proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad y de la Ley General de Educación. Tiene el uso de la tribuna hasta por 5 minutos. Muchas gracias, presidente. Estimados compañeros senadores y senadoras, el Instituto Nacional de Geografía y Estadística, INEGI, en su censo 2010,
señala que existe una importante disparidad entre la población sin y con discapacidad en cuanto a la materia de educación se refiere. Pues mientras 56% de las personas en edad escolar sin discapacidad asisten a la escuela, solo lo hacen el 45% de la población con discapacidad. Asimismo, el INEGI menciona que en cuanto al promedio de escolaridad o los años aprobados que alcanza la población, se observa que mientras la población sin discapacidad de 3 años y más tiene un promedio ligeramente superior a 7 grados aprobados, la población con discapacidad apenas alcanza 4.5 grados. En ese sentido, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad establece en su artículo 24 que los Estados partes asegurarán un sistema de educación inclusivo a todos los niveles, así como la enseñanza a lo largo de la vida con miras a desarrollar plenamente el potencial humano y el sentido de la dignidad y la autoestima. En México, la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad establece en su artículo 2, fracción 11ª, que se deberá entender por educación especial, la cual está destinada a individuos con discapacidad transitoria o definitiva, así como a aquellos con aptitudes sobresalientes, atendiendo a los educandos de manera adecuada a sus propias condiciones, con equidad social incluyente y con perspectiva de género, con lo que no se cumple cabalmente el requisito mínimo en cuanto a educación se refiere, y más aún se contempla un grupo poblacional distinto al objeto de la ley. Asimismo, establece en la fracción 12ª del mismo artículo 2 que la educación inclusiva es aquella que propicia la integración de personas con discapacidad a los planteles de educación básica regular mediante la aplicación de métodos, técnicas y materiales específicos. Por su parte, la Ley General de Educación señala en su artículo 41 que la educación especial está destinada a personas con discapacidad transitoria o definitiva, así como a aquellas con aptitudes sobresalientes. Como se lee, la ley especialista en materia educativa no contempla como una modalidad a la educación inclusiva, situación que se aleja del espíritu de la Convención y del respeto del derecho íntegro de las personas de este sector poblacional, pues no se les garantiza una inclusión en el sistema educativo y se unifican dos grupos con necesidades totalmente distintas, por lo que es necesario adicionar una modalidad específica para cada uno de ellos. Es así que surge la necesidad de hacer una serie de reformas a la legislación nacional, pues el marco jurídico mexicano carece de una precisión para ambos sectores y no cumple con la característica inclusiva que deben guardar las acciones en favor de las personas con discapacidad y que consta de establecer mecanismos de integración, aceptación y funcionamiento para unirnos como una misma sociedad, entendiendo y adoptando las características y necesidades de cada sector poblacional. En virtud de ello, se concluye la necesidad de eliminar de la ley en materia de derechos de las personas con discapacidad el concepto de educación especial, pues es un término completamente alejado del espíritu del instrumento internacional señalado y sobre todo del pleno e íntegro respeto de los derechos de las personas con discapacidad. Asimismo, es necesario que en la Ley General de Educación se delimite perfectamente el tipo de educación o modalidad que debe atender las necesidades de sectores poblacionales que requieran atención especializada. Tal es el caso de las personas con discapacidad y personas con actitudes sobresalientes, pues tener a los dos sectores en la misma modalidad educativa resulta contraproducente para ambos, debido a que tienen características totalmente diferentes, lo que genera que no se desarrollen sus capacidades hasta el máximo. Senadoras y senadores, lo señalado a lo largo del presente representa una desventaja para las personas con discapacidad que potencializa su segregación y aleja la conformación de una sociedad inclusiva con perspectiva de igualdad, respetuosa de los derechos humanos de todas las personas. Por lo que los invito a que se sumen a esta iniciativa que tiene como objetivo promover la instauración de los mecanismos para el acceso de las personas
con discapacidad a un sistema educativo inclusivo. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, senador, presidente. Muchas gracias, senadora Flores Escalera. Gracias. Se turnan las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios Legislativos segunda.